Hola, soy José Antonio Villagra de Praxis Top Consulting. El episodio de esta semana es Recomendaciones para una presentación gerencial de alto impacto. ¿En qué consiste una presentación de alto impacto? Una presentación de alto impacto es principalmente un ejercicio de comunicación que busca transmitir los mensajes previstos en forma efectiva, es decir, generando los niveles de comprensión y las reacciones esperadas de parte de los receptores del referido mensaje. ¿Cuál es la importancia de realizar presentaciones efectivas en un ambiente de negocios? Son varios aspectos. En principio, estas presentaciones permiten generar un sentido de urgencia y orientación a resultados. Establecen el foco en temas claves, es decir, nos permiten centrarnos en lo importante. Generan comprensión y compromiso también de parte de quienes escuchan, facilitan la coordinación y alineamiento entre las unidades y, por último, contribuyen al buen uso de los recursos en la empresa, es decir, generan eficiencia. ¿Cuáles son los pasos para preparar presentaciones efectivas? Son 4 pasos. El primero es planificar, donde básicamente lo que tenemos que hacer es definir el objetivo a alcanzar, estimar los tiempos, definir los contenidos, evaluar los participantes, analizar finalmente el contexto en el que la presentación se va a realizar. Segundo, preparar la presentación. Tercero, ejecutarla. Y cuarto, recoger retroalimentación e incorporar mejoras para futuras presentaciones. Veamos ahora una estructura sugerida para una presentación de negocios. Son varias posibilidades, sin embargo, acá presentamos una que funciona y es relativamente simple. Primero tendríamos que hablar sobre algunos antecedentes básicos, información de contexto para que las personas que nos escuchan entiendan por qué estamos realizando la presentación. Luego podríamos hablar de los objetivos de la presentación, es decir, qué es lo que se quiere alcanzar, sustentar o vender. Un resumen ejecutivo, dado que los gerentes o los equipos directivos no tienen normalmente mucho tiempo para escucharnos. Luego, algunos elementos adicionales de análisis, solamente si se desea profundizar, la propuesta ya más detallada y siempre cerrar con conclusiones y recomendaciones. En este punto es importante señalar que las conclusiones no son un resumen o contar detalladamente lo que hemos hablado antes, sino más bien son los hallazgos presentados con cierto nivel de análisis, con algún comentario, con un plus, con un adicional que permita sacar determinadas enseñanzas de lo realizado y que dé paso a las recomendaciones, es decir, a las sugerencias que vamos a hacer para que este proyecto o idea o tema que estamos sustentando se haga realidad. Es muy importante tomar en cuenta que las recomendaciones son un momento clave para lograr cosas que pueden ayudar o que pueden beneficiar a nuestra iniciativa. Por ejemplo, obtener presupuestos, obtener participación de otros líderes, entre otros temas que suelen ser muy importantes. Aspectos a tomar en cuenta al inicio de una presentación. El expositor debe saber que tiene muy poco tiempo para que quienes lo escuchan decidan si lo que les va a presentar será algo de interés o si será una pérdida de tiempo. Por lo tanto, es útil primero presentarse y presentar a los otros miembros del grupo, si es el caso, comentar de qué se trata aquello de lo que se va a hablar, informar cuánto tiempo va a tomar la presentación o la reunión, cuánto tiempo le vamos a quitar al auditorio y finalmente calibrar en todo momento, es decir, reaccionar a partir de lo que estamos observando en nuestro auditorio. Ya durante la presentación, aspectos importantes a tomar en cuenta son el cuidado de lo que se conoce como el ritmo y la energía. Hay que recordar en este punto que el lenguaje corporal puede llegar a ser más importante incluso que el mensaje verbal que estamos transmitiendo. Se trata en todo caso de generar empatía. Por esta razón, el expositor debe igualar el lenguaje corporal con el auditorio. Esto quiere decir que nosotros trataremos de acelerar, por ejemplo, nuestro lenguaje o nuestras palabras en la medida que vemos que nuestro auditorio también está manejándose de esa manera. O hablar quizás un poco más lento si ellos se expresan de esa forma. También tiene que ver con nuestra posición, con la manera en cómo nos comunicamos. Es decir, igualar el lenguaje corporal implica generar una sensación de respeto en el auditorio, una sensación de empatía. También deberíamos demostrar credibilidad y convencimiento a través de la forma como comunicamos, buscar transmitir energía también en todo momento, mantener, y esto es muy importante, el contacto visual con el auditorio. Como vamos a ver más adelante, para esto hay que evitar las diapositivas muy recargadas porque nos concentran en la diapositiva y no en el auditorio. Señales positivas a la audiencia. Sonreír, es importante, transmitir seguridad, confianza, asentir con la cabeza, que también es una forma de demostrar empatía,
y usar expresiones de aprobación como de acuerdo, correcto, me parece muy interesante lo que usted está planteando y otras de ese tipo. Señales negativas a la audiencia: poco contacto visual, movimientos nerviosos de manos y dedos, dar la espalda al público, apoyarse en la pared o en las carpetas al hablar, hablar con otro mientras se dirige uno al público y por último revisar el celular. También es importante tomar en cuenta ciertos elementos que deben ser evitados para no cansar al auditorio. Evitar a toda costa proporcionar demasiada información. Tenemos que tomar en cuenta que estamos en un comité de gerencia probablemente o una reunión de directivos, no hay mucho tiempo, la idea aquí es enfocarse en lo realmente importante. Si nos piden más información y detalle, nosotros debemos estar preparados, pero la presentación en principio es muy puntual, es muy específica, directa. Evitar también el uso de términos técnicos o jerga o palabras largas y complicadas cuando en realidad podríamos utilizar otras de más fácil acceso. Adicionalmente, respecto a las diapositivas, es importante tomar en cuenta que la presentación o PPT es solo un apoyo audiovisual. Por eso es necesario evitar las diapositivas sobrecargadas, lo que hace que nos concentremos en leerlas y evitemos el contacto visual con el auditorio, lo que es sumamente importante para generar empatía. Como recomendaciones finales podemos decir que es necesario dedicar algún tiempo a practicar la presentación. En la medida en que la conozcamos mejor o la dominemos, vamos a estar más cómodos con ella y quizás mucho menos nerviosos. En segundo lugar, ser y parecer profesional en todo momento. Tercero, revisar la ortografía y facilidad de comprensión de cada lámina. Cuarto, evitar láminas muy recargadas. Quinto, calcular el tiempo promedio que debe tomar cada lámina, considerando el tiempo total que tiene la presentación. Es decir, dejando un margen también para preguntas o comentarios de la audiencia. Otro aspecto importantísimo es enfatizar los temas claves. Adicionalmente, es muy importante cerrar la presentación con láminas tipo resumen que refuercen lo central de lo que se desea transmitir. No espere hasta el último minuto para empezar a preparar una presentación. Usualmente las mejores presentaciones toman tiempo. No lea su presentación, explíquela o coméntela. Y en última instancia, no hable demasiado despacio ni muy rápido. Observe si su auditorio lo está siguiendo y calibre permanentemente. Muchas gracias.